Congreso de Viena, 1815. Para hablar del Congreso de Viena, primero tenemos que ponernos en contexto sobre lo que pasó antes. Ya saben, el Imperio Napoleónico, que fue un proceso de conquista que llevó a Francia a cabo de 1804 y 1815 y logró la conquista de media Europa. Ay, los frijoles se me queman. Está bien sabroso esta Europa, ¿eh? No sé más que todo esto va a ser mío, o sea, desde aquí, de Finlandia, hasta creo que Rumania, o a lo mejor se me ocurre conquistar Rusia o algo así. ¿Qué? No sé si... No estoy haciendo nada. Ah, está No, esta área, Otra vez. Mira, esto. no, mi Tráeme las instrucciones. Tráeme las instrucciones. Tráemelas. No, Tráeme la batalla, no, Tráeme la batalla. Tráeme la batalla. Eso dolió. Y te la vas al exilio sin cerrar. No, otra vez no. ¡Ándele! La derrota de Napoleón en 1815, muchas naciones tuvieron miedo de que otro Napoleón se levantara a conquistar como loco media Europa, otra vez. Por eso, casi toda Europa se unió en un bien común disfrazado, la paz. El Congreso de Viena fue una reunión de diversos países europeos en 1815, como Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Austria y algunos ducados del extinto Sacro Imperio Romano Alemán, y más tarde Francia, que como sabemos añoraba a Napoleón. Aquí tenemos el mapa con sus ubicaciones en ese entonces. Este congreso duró alrededor de 3 meses y fue llevado a cabo en Viena, que en ese entonces pertenece a Austria. El favorismo y el nacionalismo que se impuso tras el Congreso de Viena trajo consigo que los estados que hablaran la misma lengua y tenían las mismas culturas buscaban separarse de otros estados y unirse en los estados de su misma lengua, como es el caso de Schleswig y Holstein en Dinamarca, que buscaban unirse a la Confederación Alemana. Al mismo tiempo, el gobierno no quería perder territorio y buscó la manera de suprimir y los obligó a hablar la misma lengua de ese país. Batalla de Waterloo, 1815. Bonaparte versus el ejército de Wellington. Ahora sí, ¿qué es el Congreso de Viena? El Congreso de Viena fue una reunión de diversos países europeos en 1815, como Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Austria, algunos ducados del extinto Sacro Imperio Alemán y más tarde Francia, que añoraba a Napoleón. Aquí tenemos el mapa con sus ubicaciones de ese entonces. Este congreso duró alrededor de 3 meses y fue llevado a cabo en Viena, Austria. Todos los países que están en mayúscula fueron invitados al Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue organizado por el canciller austríaco Kelsen-Wenzel von Metternich. Sus principales objetivos eran restablecer las fronteras e ideologías del antiguo régimen. Tuvo como base 3 grandes principios. El principio monárquico de legitimidad, que era que las familias reales volvieran a su cargo ya que Napoleón los había derrocado y suplantó a sus familiares. El principio de equilibrio de poder, que era que todos los estados se ayudaban mutuamente, y el principio de restauración, que buscaba restablecer todo como estaba antes de que Napoleón llegara. Si uno se encontraba en problemas, el estado más cercano mandaba tropas de apoyo y se ayuda. Su ideología principal era el conservadurismo, ya que para mantener esa paz se buscaba tenían que evitar sublevaciones. Casi todos los países aceptaron este acuerdo, menos Inglaterra, que prefirió no apoyar ni ser apoyado por los demás países y así ahorrarse dinero y tropas. Buenas, de Inglaterra, pásele. Mire, ahí está el baño, aquí está la comida, ahí están los esclavos. No los toque, por favor. Pásele, está en casa. Siéntase cómodo. ¿A dónde vas con eso? ¿Qué es esto? Señor, pero me dijeron No, que iba a ser un ¿cómo? congreso. Es un congreso, es un Pero me congreso. dijeron que iba a ser una fiesta, o sea, ¿Qué que tipo allá de llevar- fiesta? No, Pero, estamos señores, es somos que yo no unos voy a civilizados. hacer. Fácil, Ok, ahí ok. que Inglaterra le ayude dónde están las cosas. Señor, Francia, usted también es parte de Europa, tiene que pasar por este congreso. Pero, no, usted pase, pásele. ¡Dele cuello! Ok, sí, Francia regresa a los territorios de origen.
Y... No, te decía que el contrato de que nosotros tenemos que dar como que el 10% de las ganancias a esta persona. implementaremos el conservadurismo en toda Europa y así conservaremos. ¡Otra vez! ¿Qué está pasando? ¡Chacho! Contrato de... ¿Qué está? Estás demasiado... Estás escribiendo con una caja. ¿Qué? No. Ahora sí, vámonos a... ya el Congreso. Bien. Vénganse, vamos para acá. Además de lo anterior, tenemos impactos políticos muy importantes tras el Congreso de Viena. Por ejemplo, la alianza entre Poniente y Prusia para obtener Venecia, la de Italia con Francia y la unión aduanera de Solferino, que finalizó en la purificación política donde los diversos ducados alemanes se unieron para un libre comercio. El Congreso de Viena, además de tener repercusiones políticas, obviamente tuvo repercusiones económicas. Una de ellas es que fue la primera junta de relaciones internacionales, o sea, que ya está abierto el comercio internacional. Otra es que Inglaterra, gracias a que no accedió al tratado, pudo ser más liberal y ser la primera nación que vivió la revolución industrial o que durante el Congreso derrochó mucho dinero, gracias a que hubo muchas fiestas o que las regiones que firmaron eran más conservadoras. Eso permitió que el pueblo estuviese como siempre y que la corona estuviese de lo mejor, siendo que Napoleón había cambiado todo eso. Bien acabó, tuvo consecuencias geográficas que fueron las siguientes. Francia devuelve los territorios conquistados y regresa a sus fronteras de origen. Prusia ganó Finlandia y el control de Polonia. Austria gana territorio, se crea la Confederación Alemana. Gran Bretaña también ganó territorio al igual que Prusia. Se dio cuenta que no había explicado el conservadurismo, que fue una ideología que se caracterizaba por defender las tradiciones antiguas que solo beneficiaban al clero y a la corona y que se oponía ante la innovación y el El cambio. nacionalismo es una ideología y movimiento social y político que se emplea para referirse a la idea de la formación de las naciones. Algunas de las consecuencias del nacionalismo fueron muy notorias después del Congreso de Viena, como el plan de Deutschland o Gran Nación en Alemania, también con el mismo nombre pero en Italia, liderado por Mazzini. El conservadurismo y el nacionalismo, que se impuso tras el Congreso de Viena, trajo consigo que los estados que hablaban la misma lengua y tenían las mismas culturas buscaban separarse de otros estados y unirse a los estados de su misma lengua, como es el caso de Schleswig y Holstein, en Dinamarca, que buscaban unirse a la Confederación Alemana. Al mismo tiempo, el gobierno no quería perder territorio y buscó la manera de suprimirlos y obligarlos a hablar la misma lengua de ese país. Esperamos que les haya gustado el video y hayamos dejado claras sus dudas sobre este suceso histórico. Espero su like y si llegamos a los 500,000 likes, subimos otro del Resurgimiento Italiano.